Ya. Buenas noches, estamos nuevamente aquí para terminar con la sesión que iniciamos hace 2 semanas sobre los conceptos básicos en cannabis medicinal. Quedamos en este punto, en cómo se utiliza y cuáles son las vías de administración. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento para hacer preguntas y Luris, tú también puedes agregar algún comentario y si algo no queda claro me avisan. Entonces, vías de administración tenemos generalmente dos, las que son las más utilizadas. Tenemos la vía oral y tenemos la vía inhalatoria. También está la vía transdérmica, que es con parches o con crema, pero esa es la vía que menos está estudiada porque no se sabe la cantidad de medicamento que entra a sangre. Se sabe que funciona, pero nuevamente, como hablamos la última vez de la parte anecdótica, la evidencia anecdótica, no hay estudios que nos digan cómo funciona. Jorge, porfa, bloquea tu sonido, o sea, bloquea tu micrófono para que solamente quede grabada cuando, o sea, que lo abras cuando hables. Ok, entonces seguimos. La diferencia entre las dos vías, ¿cuál es? La vía inhalatoria tiene una biodisponibilidad entre 2 al 30%. ¿Eso qué significa? Que del 100% de lo que nosotros inhalemos, el 30% va a llegar a sangre. Y es mucho más rápido. El pico puede ser entre 3 a 4 minutos y el problema es que solamente el efecto dura por 2 horas. En cambio, en la vía oral, bueno, no se usa oral, sino sublingual, la biodisponibilidad es menor, o sea que solo entre un 6 y un 13% del 100% de lo que nosotros consumimos llega a sangre, y el inicio es lento, puede ser hasta 45 minutos después de consumo a 1 hora, pero es mucho más estable la dosis en sangre una vez se hace oral, puede ser hasta 8 horas en promedio. Importante es que la vía de administración inhalatoria, el problema es que si se quema, como generalmente en la mayoría de los estudios es con cigarrillos enrollados, existe la pirólisis, que se queman los terpenos, se queman los flavonoides que hablamos la última vez, que también tienen potencial, y a veces se quema hasta los mismos cannabinoides algunos. Entonces, aparte que tiene todos los efectos negativos de la pirólisis, como el monóxido de carbono y todas las otras cosas, la parte del papel y las otras sustancias que puedan tener quemadas. Entonces, para vía inhalatoria se usan vaporizadores como el que está ahí con flor seca para evitar cualquier otro tipo de contaminación de otra sustancia que no sea la planta. Este es un vaporizador alemán que también, si uno controla las temperaturas de la vaporización, puede llegar a tener, por ejemplo, más THC ácido o THC descarboxilado, dependiendo de las temperaturas, igual con CBD. Entonces, en las temperaturas del vaporizador yo puedo jugar con las concentraciones de cannabinoides. Entonces, Erika, como dije, ajá. una pregunta para que me aclares. ¿Quién define las vías de administración? Eso es un tema que define el paciente, lo define el médico. ¿Cómo yo sé si No, la vía de administración es la adecuada? O sea, ¿me puedes explicar un poco más de eso, por favor? eso depende, uno, de la reglamentación de cada país. La reglamentación de cada país decide si va a haber qué vía de administración va a haber y, entre comillas, para qué patología se puede usar. Y una vez ya esté, entonces el médico con el paciente decide cuál es la mejor. Hay muchos pacientes que a veces usan las dos. Entonces depende. Por ejemplo, se sabe que la vía de administración inhalada se usa más para crisis, tipo crisis de migraña o crisis de dolor o crisis, por ejemplo, o justo antes de entrar a quimioterapia. Pero para dosis de mantenimiento diario se usa la vía oral, por lo que les digo que en sangre dura mucho más tiempo y es mucho más titulable. ¿Qué pasa? Con la vía inhalatoria uno puede llegar a la dosis, entre comillas, tóxica personal mucho más fácil que por la vía oral. Aparte, hay menor riesgo estudiado de tener complicaciones como adicción o efectos secundarios con vía oral que por vía inhalatoria. Entonces, generalmente esa es otra de las consideraciones, ¿no? Si es alguien que es virgen al cannabis, generalmente no se usa la vía inhalatoria, sino la oral, y una vez ya uno está acostumbrado, un poquito más acostumbrado con la sustancia, entonces uno pasa a vía inhalatoria. Depende de muchos factores. Gracias. Okay. Seguimos. Bueno, yo les traigo este ejemplo del Hospital Hadassah de Israel, porque ellos, ese es el doctor Mechulam, el que descubrió el THC, porque ellos tienen, por ejemplo, en la sala oncológica vaporizadores y permiten la vaporización durante la administración de la quimio.
Entonces, aquí les traje esta gráfica para que vean, también hay otro punto importante. Cada persona, dependiendo, tiene una sensibilidad diferente a cannabinoides, por lo que estudiamos la vez pasada de que cada uno tiene un sistema endocannabinoide único. Entonces, si vemos ahí, cada triangulito, ya sea oscuro o blanco, y cada cuadradito y cada circulito son personas diferentes a las que se les dio por vía inhalatoria la misma concentración de cannabis. Y si se dan cuenta, la barra, la Y, es la concentración en sangre. Entonces, la mitad de los pacientes tuvieron 100 nanogramos por ml y la otra mitad casi 300, teniendo exactamente la misma concentración. Entonces, por eso es que la vía inhalatoria, o sea, hay que saber que cuando se usa la vía inhalatoria tenemos esta variabilidad. Esta variabilidad también existe en la vía oral, pero es mucho más fácil de titular, porque generalmente las concentraciones son menores. Erika, ¿con titular te refieres a controlar? Con titular me refiero a administrar, exacto, a controlar, porque la vía inhalatoria depende de la cantidad, la fuerza y la cantidad de tiempo que inhales y cuánto tiempo retengas la inhalación. En cambio, la vía oral es una gota, una gota tiene X miligramos. Pero yo un día, si estoy conversando, inhalo más profundo, o no sé, pues eso puede variar mucho y me varía esta curva. Entonces, por eso es mucho más utilizada y más controlable la vía oral. Okay, por más de que tenga una menor una menor biodisponibilidad. Entonces, esto es un cuadro para que veamos la diferencia entre administrar solamente THC, que es Marinol, que es THC sintético, versus administración de Sativex, que es un extracto de planta completa con concentraciones iguales de THC y CBD. Si se dan cuenta, Marinol solamente con más o menos 15 miligramos de THC, ya yo presento efectos adversos de THC. En cambio, si yo mezclo THC con CBD, yo puedo llegar a tolerar dosis de 50 miligramos de THC sin sentir esos efectos. ¿Por qué? Por la interacción entre los dos cannabinoides, que eso también lo hablamos en la clase anterior, pero pues ya sabemos que el CBD mitiga los efectos adversos negativos no deseados del THC. Entonces es una fórmula mucho más potente, ya que conocemos que el THC tiene sus indicaciones especiales específicamente en cáncer y dolor. Bueno, aquí les traje les presento uno de los únicos artículos que tiene, que es un artículo en dolor específicamente, pero a largo plazo. En esto se estudió por un año la utilización de cannabis con conjunto con los otros medicamentos. Esto es un dolor no oncológico, para que sepan, y pudimos ver que no hubo cambios metabólicos, no hubo efectos adversos severos, no se presentaron daños en función cognitiva, ni pulmonar, ni metabólica, y no desarrollaron tolerancia al efecto psicotrópico, que eso es algo que sí se puede ver en los otros medicamentos para manejo de dolor. Ahora, recordar que en este estudio no es que le quitaron los otros medicamentos, sino que el cannabis se le agregó como tratamiento coadyuvante. Pero aquí, este es uno de los primeros que hay publicados de uso un poquito más largo de 3 meses o 6 meses, que es lo que generalmente uno encuentra en la literatura como cannabis medicinal, porque la mayoría de los estudios que tenemos es cannabis como sustancia de abuso. Y bueno, este es otro estudio, esto sí es en pacientes con diagnóstico de cáncer, y este muestra que en el año también no tuvieron necesidad de subir mucho la cantidad de cannabis. O sea, obviamente uno empieza desde una dosis muy baja y va subiendo, y cuando uno llega a la dosis adecuada se puede quedar ahí. No es un medicamento al que uno hace resistencia ni se adapta como los opioides. Tampoco hubo necesidad de subir los opioides, que esto también nos habla un poco sobre la sinergia que puede haber entre cannabinoides y opioides en manejo de dolor, que eso ahorita mismo se está estudiando. Entonces, efectos adversos o contraindicaciones. Aquí es una parte que tenemos que tener todos como voceros muy claras. El cannabis tiene efectos adversos, pero la clave de esto es que es dosis dependiente. Tenemos efectos a corto o mediano plazo, que son de intoxicación aguda, sedación, mareo, euforia, boca seca, ansiedad, deterioro cognitivo, aumento de apetito o náuseas y psicosis. Esas son las cosas que nos pueden pasar. Tenemos que saber que son completamente transitorias y son por intoxicación, generalmente por THC, no por CBD. Con respecto a la psicosis,
está estudiado que generalmente puede pasar si el consumidor inicia consumo antes de los 18 años, es que uno puede ver estos efectos. Recordemos que nosotros estamos viendo cannabis medicinal, no cannabis de uso recreativo, por ende los pacientes generalmente de patologías crónicas son mayores de 18 años. Otra de las cosas que podemos ver es disminución de la temperatura corporal, relajación muscular, inyección de la conjuntiva es cuando los ojos se ponen rojos, taquicardia, hipotensión y broncodilatación. A largo plazo, todos estos puntos como dependencia al cannabis, disminución del IQ y daño estructural del hipocampo. El hipocampo es donde uno guarda la memoria y la corteza frontal es la parte del cerebro que se encarga de las decisiones. Puerta de entrada a otras drogas, todo eso ahorita mismo se está debatiendo, ya que si buscamos en la literatura encontramos estudios que dicen que eso pasa y luego encontramos estudios que dicen que no. ¿Qué pasa? La mayoría de los estudios donde dice que esto puede pasar generalmente son heavy users. Eso significa que usan más de 56 gramos al mes o 2 gramos día y en altas concentraciones de THC sin otros cannabinoides. ¿Por qué? Porque todos estos son efectos adversos en pacientes de abuso. Entonces, y una pregunta, Erika, y disculpa que te interrumpa. Y los estudios que yo he leído por ahí que dicen que que el cannabis es también un neuroprotector. Sí, es cierto, pero generalmente es el CBD. La molécula que es neuroprotectora es el CBD y con el CBD no hay ninguno de estos efectos. Estos efectos son solo de THC. Entonces, sí es neuroprotector, pero para neuroprotector tiene que ser una cepa alta en CBD y como obviamente no hay consumo crónico de cepas altas en CBD, todavía no hay estudios de algún efecto adverso. El mayor efecto adverso de CBD que se ha encontrado puede ser a nivel de hígado, pero las concentraciones que se necesitan para llegar a que haya daño hepático son altísimas, son mucho más de las que se necesitan para una dosis terapéutica y son mucho más de, por ejemplo, lo que se necesita para que con acetaminofén haya daño hepático. O sea, con acetaminofén puede haber daño hepático de los 5 gramos al día, con cannabis, con CBD es muchísimo más. Creo que son 2.5 gramos por kilo, o sea, muchísimo. Ok, gracias. Sí, entonces lo más importante aquí es que tenemos que saber que el cannabis sí tiene efectos adversos a corto y a largo plazo. Bueno, los a largo plazo se están estudiando para ver si sí o no, pero que son en personas que son, entre comillas, heavy users, y los de corto plazo son autolimitados. Cuando uno usa cannabis medicinal con medicamento, tiene el riesgo de sufrirlos a corto plazo, pero como la dosis va titulada y uno va subiendo poquito a poco, eso evita que uno caiga en esto. Aparte, el cannabis medicinal generalmente el médico tiene la capacidad de iniciar con dosis, con las diferentes concentraciones de cannabinoides para evitar esto específicamente. Entonces aquí sobre el riesgo de dependencia, ella es una psiquiatra que regula todo el tema de cannabis medicinal en Israel y es importante saber lo que significa dependencia. Dependencia a cannabis existe, pero generalmente si el inicio es antes de los 25 años. Después de los 25 años no hay casi cero riesgo de dependencia, porque dependencia es, para ser dependiente o tener un problema con una sustancia uno tiene que cumplir con algunos requisitos que son como que empieces a gastar más en eso de lo que tienes, que empieces a dejar a un lado las relaciones personales. Son como 6 criterios que generalmente en consumo de cannabis no ocurren. Ahora, lo que sí tenemos que saber es que existe un síndrome de abstinencia, que puede ser desde 2 semanas, desde 2 días hasta máximo 3 semanas. Pero no le da a todo el mundo y después de las 2 semanas ya no pasa nada, no hay que usar medicamentos para mitigarlo y generalmente los síntomas pueden ser ansiedad, falta de apetito, insomnio, pero no son síntomas que requieran manejo con medicamentos, son generalmente tolerables. Bueno, para que vean que hay evidencia dependiendo de lo que uno quiera leer y buscar. Este es un estudio donde se estudió pacientes que utilizaban un cigarrillo de cannabis diario por 20 años y que se encontró que no hubo ningún daño asociado ni a su metabolismo, ni a sus pulmones, ni cardiovascular. Lo único que aumentó fue la posibilidad de enfermedad periodontal, obviamente por el humo en la boca.
pero pues, y estos fueron pacientes que lo usaron desde los 18 hasta los 38 y se chequeaban cada 2 a 3 años, que son como 1000 y pico pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuándo no usar cannabis medicinal? En embarazadas, porque no hay en embarazadas ni en lactantes. En dosis altas no se puede usar. En cardiopatías inestables, porque les dije que por toxicidad puede haber hipotensión, entonces cuando hay arritmias que no están controladas es mejor no utilizar cannabis. Y en pacientes con esquizofrenia o que tengan historia de psicosis en la familia, o también historia de abuso de sustancias. Es otra de las contraindicaciones, se llaman contraindicaciones relativas, ya que no son absolutas. Una contraindicación absoluta, por ejemplo, es una alergia, pero no hay alergias reportadas a cannabis. Interacciones con medicamentos, con antihistamínicos, con antidepresivos, con benzodiazepinas, que son los medicamentos sedantes, con warfarina, que son medicamentos para modular coagulación. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que el cannabis también se metaboliza por hígado como cualquier otro medicamento y existen interacciones. La más importante es con clobazam, que es un medicamento antiepiléptico, y lo que hace es que aumenta los efectos adversos de la medicina porque, como usa la misma enzima hepática, el cannabis y la medicina compiten por el mismo lugar, entonces la medicina está más tiempo en sangre, por ende puede tener más efectos adversos. Pero bueno, son los efectos adversos generalmente sedantes de las personas que están polimedicadas y lo que se hace es que se ajustan las dosis del medicamento. No es que porque esté tomando medicamentos no pueda tomar cannabis, sino que hay que estar ajustando dosis. ¿Y los antidepresivos? También. Efectos adversos, generalmente los efectos adversos de los antidepresivos, que pueden ser sedación, depende del tipo de antidepresivo. Con los tricíclicos es con lo que más interacción hay. Los que más están en el mercado, que son los serotoninérgicos, la verdad es que no tanto. Okay. Pero acuérdense que cada persona es diferente, ¿no? Porque ahora también las enzimas hepáticas de cada persona, dependiendo de su genética, funcionan diferente. Entonces hay personas que son metabolizadores rápidos y hay personas que son metabolizadores lentos, entonces depende. Por eso es que, por más de que el cannabis se vea como una sustancia muy inocua, siempre tiene que ser guiada por un médico, por esto, pues. Entonces, nada, esto es el padre de la química y de la toxicología como la conocemos. Nada es veneno o todo es veneno, depende de la dosis. Y a ver, bueno, ya ahorita un poquito más de filosofía de por qué el conflicto. Lo que pasa, bueno, obviamente conocemos la estigma y viendo un poquito más allá, lo que pasa en otros países es que a las personas les da vergüenza usar cannabis. A las personas mayores generalmente, que son los pacientes en verdad que lo van a usar, les da vergüenza pedir o decir que lo usan. Entonces eso es algo que nosotros como ACAPAN, o sea, nuestra lucha no es solamente la legalización. La legalización es el primer paso. Después viene la reglamentación, que es que todos los pacientes que lo necesitan lo puedan tener, y después trabajar mucho en la estigma, porque por ejemplo, en España las señoras mayores de artritis no lo quieren usar porque le da pena, le dicen a los nietos que se la consigan, y bueno, todo esto es parte de porque hay un conflicto. Esto es un estudio sobre políticas de drogas, que refleja un poco el conflicto que hay entre el cannabis medicinal con el cannabis recreacional y el resto de las drogas recreativas. En este se nota, usando Ámsterdam, que es un gobierno, una política de drogas abierta, en este estudio se ve que no hay evidencias que criminalizar la droga reduzca el uso o aumente el uso de las otras. O sea que todo esto obviamente viene a futuro, pero tiene mucho que ver con el por qué se rechaza el cannabis como medicamento. Y bueno, esto es lo que pasó en Holanda, que 20 años después de la reforma legislativa, que en 1976 instaló esta política de tolerancia, se revisó el índice de consumidores de drogas duras, develando que el promedio de usuarios de otras drogas era mucho más bajo que el de sus países vecinos. La cantidad dependiente de sustancias duras de cada 1000 habitantes era 1.6 versus 2, 4 y 3 en Francia, Gran Bretaña, Italia o España. Entonces,
esto de que el cannabis es una puerta a otras drogas, que era una verdad hace 10 años, ya se está empezando a desmitificar. Y seguimos. Algo importante también de por qué hay que legalizar y por qué hay que tomar responsabilidad sobre el cannabis es que esto está pasando, esto pasa mucho, el hecho de hacerlo en casa, pero hacerlo en casa, el problema es que nosotros no sabemos, no tenemos la seguridad, la calidad de planta que estamos usando. O sea, la planta puede estar contaminada con metales pesados, ¿por qué? Porque la planta de cannabis es una planta que se utiliza para limpiar las tierras entre cultivo y cultivo, porque ella absorbe todo lo que está en la tierra, lo bueno y lo malo. Entonces, si ha habido, generalmente los pesticidas tienen metales, el agua a veces está contaminada por metales, muchísimas formas de que el suelo tenga metales y la flor lo va a tener. Entonces, esto nos puede 100% cronificar la enfermedad que estamos tratando de aliviar. Aparte, los residuos de pesticidas y los contaminantes biológicos, tenemos que recordar que Panamá es muy húmedo y en Panamá hay mucho hongo y uno de los mayores problemas que puede tener el cannabis es la presencia de aflatoxina, que es una toxina que viene del hongo, y muchas veces los efectos adversos que se supone que son del cannabis no son del cannabis, sino de los hongos. Entonces eso es algo, y es importante también porque muchos de los pacientes que van a utilizar cannabis son pacientes inmunosuprimidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la administración de nutrientes. Otro de los problemas es que no se enseña sobre cannabis, no se habla sobre cannabis ni siquiera en las universidades ni en la facultad de medicina. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. En conclusión, lo más importante es respetar la individualidad del paciente y de la planta. Y empezar con dosis bajas y saber que existen cosas buenas y cosas malas como con cualquier medicamento y poder explicar un poco cómo interacciona el cannabis con nosotros, que es a través del sistema endocannabinoide. Yo pienso que eso era lo más importante que teníamos que discutir con estas docencias. No sé si alguien quiere agregar algo. Sí, Erika, una pregunta. ¿Cómo nosotros como pacientes, hasta que no se legalice la planta aquí en Panamá y su uso, podemos entonces tener la confiabilidad de dar un discurso sobre las bondades de la planta sin caer en el repudio público? Porque pues a mí me ha pasado. Mi grupo de personas, de amistades muy cercanas, todavía les cuesta trabajo entender eso. Muchos de los médicos que me atienden, yo primero pregunto cuál es la postura antes de decir que estoy consumiendo pues, cannabis medicinal. ¿Cómo, o sea, qué podrías decirnos tú que nosotros podríamos ir cambiando? Porque no es lo mismo alguien que apoya el movimiento porque le parece que está bueno, o alguien que apoya el movimiento porque lo necesita. Entonces, ¿cómo tú nos podrías dar una guía de cómo responder a esas preguntas o esos comentarios que a veces son bastante delicados y duelen, ¿no? Generalmente, yo pienso que los detractores mayores que pueden decir es, no hay evidencia, ese es el primero. Y bueno, ya revisamos, o sea, preguntarle a la persona por qué. Eso yo pienso que es lo primero. Ok, usted piensa que X, ¿y por qué? O sea, ¿por qué tiene esa postura? La adicción es una de las mayores. O sea, como no el daño o el posible daño a la salud pública por la adicción. Pero ahí ya sabemos que la adicción no ocurre en menores en adolescentes, y nosotros no estamos promocionando el uso en adolescentes, sino en personas mayores con un cerebro formado, y ya se sabe que no. Lo que pasa es que tenemos que recordar que nosotros tenemos en la cabeza lo que nos enseñaron y lo que se ha venido estudiando desde la prohibición de los 60. El cannabis es malo y solamente se ha visto qué es lo que pasa con un consumo crónico muy alto en THC, que obviamente es como, si yo busco qué pasaría con un consumo alto en tafil, o sea, con mucho más de dosis de tafil todos los días de lo que necesito por 5 años, ¿qué pasaría? Entonces, tenemos que entender eso primero. Yo pienso que el diálogo, uno es la educación y estar claros en estos puntos, porque la persona que está en contra siempre va a tener una razón. Y ahorita mismo nosotros creo que aclaramos la de adicción, la de la falta de estudios,
¿Cuál otra? ¿Cuál otra ustedes han escuchado? Si alguno de ustedes ha conversado con alguien que no está a favor del movimiento. No te escucho. El control. ¿Cómo tú vas a controlar a la población? Y, por ejemplo, o sea, se da el caso que incluso aquí en Panamá, la droga más prostituida es el tafil, que se lo mandan desde mi empleada hasta la persona con mayor recurso económico. Entonces, lo que yo me pregunto es, ese es otro de los argumentos que las personas dicen, o sea, ¿cómo tú lo vas a poder controlar? ¿Cómo se va a evitar que un paciente que realmente no tenga nada y que, ay, ahora yo, el argumento que me lo dieron el fin de semana, fue ahora todo el mundo le va a doler la cabeza, ahora todo el mundo va a tener fibromialgia, ahora todo el mundo va a tener XY, o sea, ¿cómo nosotros podríamos decirle a las personas que eso va a tener un uso controlado en tu experiencia? Bueno, porque uno, por lo cerrado y por lo difícil que ha sido el proceso, y nosotros que hemos estado viéndolo, esto ha tomado casi 3 años que pase. De ahí para que el Ministerio de Salud lo norme, yo pienso que va a ser muy, muy controlado. Además, nosotros tenemos el ejemplo de cómo se controlan los opioides en Panamá. Y o sea, tienes la receta amarilla, que si se pierde tienes que ir a la DGI, solamente un par de personas la pueden tener. O sea, yo verdaderamente confío en el sistema de control de medicamentos de Panamá. Y la verdad que ese lastimosamente no es un problema de la sustancia ni del paciente. Eso en verdad es un problema del sistema que pasa con cualquier medicamento. Pero sí, tenemos que idear una mejor respuesta para esto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, Erika, y puede ser que no venga el caso con lo que hablaste, pero una pregunta personal. Con el tema del THC, y por qué es que deberíamos tener el THC. Yo no sé, sorry, quizás de repente hablaron esto la semana pasada, pero, o sea, ¿por qué es que la planta y por qué nosotros deberíamos tener el límite del THC abierto y cómo eso impacta al crecimiento de los otros cannabinoides? ¿Cuál sería el argumento para eso científico? Bueno, es que el cannabis o sea, nosotros ahorita mismo estamos en pañales con los descubrimientos de los cannabinoides. Si le ponemos un límite a una planta de 0.3 o lo que sea de THC, si limitamos a algún cannabinoide, simplemente vamos a dejar por fuera muchísimas otras plantas, otros cannabinoides, otros terpenos, otros flavonoides. Aparte, ahorita solamente se han estudiado THC y CBD y ahorita está empezando los estudios en CBN, pero de aquí a 20 años yo pienso que va a ser como la flora intestinal, o sea, uno va a poder venir al médico y el médico le va a decir tienes que tomar este y este y este cannabinoide y hacerles mezclas individuales a cada uno y de individuales terpenos. Entonces, por ley, no se puede limitar en este momento pensando en solo lo que sabemos hoy. Aparte, el médico es el que decide qué concentración va a usar dependiendo de lo que está viendo el paciente y dependiendo de los síntomas del paciente. O sea que por eso no se puede limitar. Claro, y si tú limitas, entonces no puedes extraer la cantidad que se necesitan en eso. Sí, o si puedes, sí, pero si no, te va a costar demasiado. Vamos a poner que yo pongo un límite de 1% de THC, pero yo quiero un medicamento que tenga una concentración 50-50. Entonces, ¿cuántas plantas necesito para poder sacar esa concentración de un 1%? Muchísimas plantas. Claro. Y una cosa es que la realidad actual de la ley que ha pasado el segundo debate en la República de Panamá, y gracias a Dios no hay ningún tipo de restricción de THC, porque no solamente es lo que costaría al paciente poder tener esa cantidad de cannabinoides, sino que además las plantas con restricciones genéticamente son plantas diferentes que al médico al final no le va a ayudar, porque según lo que la doctora nos ha explicado, esto es un efecto orquesta, tiene que tener todos los cannabinoides para que la planta realmente tenga la función de ayudar y crear la homeostasis, que es lo que estamos buscando, regular todos los diferentes sistemas para que el ser humano esté bien. Eurostasis, dijiste. ¿Perdón? Homeostasis. 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 Es que mañana tengo una entrevista.
está así, para apoyar a Capán desde la Anacapa. Buenísimo. Ajá, entonces, la idea de no tener ningún tipo de restricción ayuda no solamente al médico, sino que al paciente, que al final del cuento es el que se va a beneficiar de esto. Entonces, por ahora, como la ley ha pasado sin restricciones, consideramos que es un buen punto de partida y esperemos pues que se siga logrando este avance para que en Panamá podamos tener acceso sano, seguro y accesible a los pacientes para que podamos tener el mejor producto al mejor costo. Okay. Muchas Entonces, gracias. chicos, a mí me gustaría que volvieran a ver las dos presentaciones y que nos reuniéramos ya en persona a aclarar cualquier duda y a sacar como unos puntos que son, o saben que sería chévere también, que nos den las preguntas, como esos detractores que dice Luri, para sacar puntos para defendernos. ¿Cómo responderle a las personas que no están a favor? Sí, ahorita mismo yo lo que he estado haciendo, que la sugerencia que la doctora me ha dicho, yo le pregunto a personas que están cercanas, ¿usted qué piensa de cannabis? O sea, el que me dice algo positivo no le presta atención porque a ese no es el que hay que convencer. O sea, no tenemos que estar siquiera perdiendo el tiempo de hablar a una persona que nos está apoyando. Tenemos que buscar los detractores. Claro. De los detractores es donde nosotros vamos a realmente enriquecernos de los argumentos necesarios, porque recordar que ahora vamos al segundo debate, no entendemos cómo va a ser el proceso en la Asamblea Legislativa, para que nosotros podamos tener cortesía de sala, tiene que haber una mayoría que avale la cortesía de sala. Entonces es importante que el pueblo panameño, a través de ustedes, puedan tener acceso a la información. Entonces esos detractores, ¿por qué no? Ah, porque todo el mundo va a fumar. No, esto no es así. Ah, porque es que ahora cualquier persona va a tener acceso a eso porque le va a doler la cabeza. O sea, todas esas preguntas tontas a veces, o a veces bien fundadas, son las que ustedes tienen que ir escribiendo, y si no tienen una respuesta en ese momento no pasa nada, se la pasan a la doctora Erika y ella con mucho gusto nos les va a responder. Mira, acabo de recordar una de las cosas como eso de que, ay, ahora todo el mundo le va a doler la cabeza. Va a depender de la reglamentación. Por ejemplo, en Israel, si tú tienes dolor, tú no puedes aplicar a cannabis medicinal a menos que no tengas un año de tratamiento fallido. O sea, tienes que estar tomando haber pasado por varios medicamentos y tener un récord clínico de que no te funciona o de que todavía tienes dolor tomando varios medicamentos por un año y entonces puedes usar cannabis. Probablemente esos son el tipo de, como esto es a nivel mundial, esos son el tipo de reglamentaciones y cosas que se están aplicando por. Sí, y ahora, un punto que me gustaría agregar, perdona, Edwin, antes que se me vaya la idea es, una vez que pase la ley, que esperemos que pase lo más pronto posible, incluso en medio de este problema global que tenemos, como siempre ha dicho la doctora Stahl, la pelea que es más importante es la pelea de la reglamentación. Y en la reglamentación es estar 100% claros de esto, para qué sirve, cómo se usa y quién lo va a utilizar. Entonces es importante que ustedes como voceros tengan todo el conocimiento claro. Y yo soy paciente y yo defiendo esto con mi vida. Es el único movimiento que yo le he dado toda mi energía, pero hay que hacerlo por aquellos que no tienen la voz. Y tenemos que estar sumamente claros por qué lo hacemos, a quién vamos a ayudar, pero en la reglamentación tenemos que luchar y lograr que se nos escuche. Entonces, ir recogiendo esas preguntas, ser abogado del diablo, es casi como un prerequisito para que podamos tener una reglamentación clara y que no esté amañada, que sea sumamente fácil de entender, porque una ley que es difícil de entender, una ley que tiene inconsistencia y una reglamentación que se ampara bajo una ley que no está clara, es una receta para el desastre. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad, gracias que nos han estado invitando a las diferentes sesiones, a estar en cada proceso de la ley, y ahora tenemos que seguir con eso, y ustedes tienen que estar sumamente claros en cada una de las preguntas, de los procesos, para que nos ayuden a poder tener una reglamentación sumamente clara. Bueno, esto se pasó, pero bueno, yo pienso que con esto concluimos hoy. Muchísimas gracias por participar y prontito nos vemos de nuevo. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos listos, ¿verdad? Sí, yo nomás te iba a hacer una consulta. Ah, cuéntame.
tú tienes algunos enlaces de estudios sobre el THC, de los beneficios, porque eso es lo que más preguntan las personas y lo que más se consigue en internet de estudios Es de siempre es CBD. una referencia a CBD, no a THC. Tengo muchos. La mayoría, es que eso es otro de los problemas, marketing. Como el CBD se vende sin restricción, es lo que más boom ha hecho a nivel de información. Pero si lees literatura médica, hay 75% THC, 25% CBD o menos. 20% CBD, 10% CBD, y el resto es todo THC. Y Es que el CBD no logro se conseguir descubrió. para No, yo demostrar te a los las personas. paso. Y el CBD se descubrió mucho después. Sí. Una Por eso. cosa que se me acaba de ocurrir es, junto con la doctora Erika, vamos a estar montando un enlace en la nube, la literatura relevante, porque lo que queremos es repetir el mensaje. O sea, todos tenemos que repetir esto es un discurso que tiene que ser el mismo. Entonces la doctora Erika va a seleccionar los mejores estudios de THC y se los vamos a poner en un enlace para que ustedes entonces lo puedan descargar o consultar de ahí, para que podamos tener siempre la misma literatura. Excelente. Genial. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao.